Bueno, vamos a ver conceptos relacionados con las transformaciones de coordenadas y el espacio de configuraciones. Ya vimos qué son las coordenadas generalizadas y cuál es su relación con las restricciones. Y lo que sigue en este momento, en esta parte del curso, es ver cuáles son las ventajas que nos dan el trabajar en el espacio de las coordenadas generalizadas respecto al de las coordenadas cartesianas, ¿no? Ya vimos que necesitamos una transformación de coordenadas para mapear del espacio de coordenadas cartesianas al espacio de coordenadas generalizadas, pero no hemos visto qué propiedades debe de tener esa función de transformación o esa función de mapeo para que efectivamente sea una transformación de coordenadas. Entonces, vamos a ver un concepto algo técnico, que al final de cuentas vamos a ver que se va a reducir una condición que es más familiar de lo que va a aparecer al principio esta idea. Y este concepto es el concepto del difiomorfismo, de un difiomorfismo. Para que una transformación sea una transformación, para que un mapeo sea una transformación de coordenadas y nos sea útil para mapear del espacio de coordenadas cartesianas al espacio de coordenadas generalizadas, tiene que ser un difiomorfismo. ¿Qué es un difiomorfismo? Pues bueno, vamos a dar la definición formal, la definición general, que requiere algunos conceptos que no necesitamos manejar en este momento y que conforme los voy explicando, lo voy a ir leyendo, voy a ir diciendo cuál es la relación que tiene con el caso de mecánica analítica, ¿no? Porque esto es un concepto más general matemático que se aplica para este tipo de transformaciones. Entonces un difeomorfismo nos van a dar dos variedades. ¿Qué cosa es una variedad para nosotros? Ahorita vamos a entenderlo como un espacio vectorial, ¿no? Un espacio vectorial. Ahorita, para nosotros es eso. Puede ser, representa muchas cosas o algo mucho más general, ¿no? En el caso matemático. Pero ahorita vamos a entenderlo como dos espacios vectoriales, ¿no? M y N. Uh-huh. Son dos diferentes y subconjuntos U y V en cada uno de estos subespacios, en cada una de estas variedades o espacios vectoriales, perdón. Entonces, un mapeo diferenciable phi que va de este subconjunto U que está en M a V que está en N es un difiomorfismo si es una biyección y su inversa, que va de B a U en el otro sentido, también es diferenciable. Entonces, las palabras importantes aquí es que un difeomorfismo es un mapeo diferenciable. Esto quiere decir que su derivada, su diferencial completo existe. Ajá. Y es una biyección, ¿no? Quiere decir que phi es una función que a cada elemento de U le corresponde uno de V. Ajá. Asocia un elemento de U con uno de V. Eso es lo que quiere decir que es una biyección, una función 1 a 1. Y el hecho de que exista su inversa, ¿no? Quiere decir que esta es la función phi, hay una función que nos regresa de B a U, que es la inversa de phi, que le vamos a llamar psi mayúscula, y esa función también tiene que ser diferenciable. Si estas funciones son r veces continuamente diferenciables, entonces phi es un difiomorfismo CR. Quiere decir que sus derivadas podemos derivarlo r veces y esas derivadas son continuas, existen y son continuas. Ok, lo podemos visualizar toda esta idea en este diagrama, ¿no? Tenemos aquí la variedad o el manifold, también le llaman en inglés, M, que en este caso va a ser un espacio vectorial Rm, ¿no? Este M va a ser esto para nosotros. Y acá tenemos la variedad N, que va a ser un espacio dimensional N dimensional, ¿no? Y lo que va a hacer nuestra función phi es una función que es diferenciable, que es continua, se dice que es suave, que su derivada existe, y vamos a elegir un conjunto de Rm
que va a ser U, y a cada elemento de este subconjunto de Rm le va a corresponder un subconjunto, un elemento del subconjunto V de Rn. Ajá. Entonces a cada punto que esté en el conjunto azul de la izquierda le va a corresponder uno del conjunto azul del lado derecho. Esta phi es diferenciable, quiere decir que esta cosa existe. Y además existe su inversa. Y esta inversa también es diferenciable, ¿no? Este le podemos llamar psi, y de psi también existe. Entonces eso nos define exactamente lo que sería un difeomorfismo. Ahora, voy a dar ahorita una explicación de lo que tiene que ver el concepto de diferencial, que tal vez no es tan necesario verlo de esta manera, pero creo que nos ayuda mucho a entender qué es lo que hace esta función, o por qué es por qué es importante que sea un difeomorfismo, y por qué vamos a requerir revisar el diferencial de la función para determinar si una función dada es un difeomorfismo o no. Entonces, ¿por qué tenemos que revisar la invertibilidad de el diferencial para determinar que sea un difeomorfismo o no? Entonces, este concepto es bastante técnico, pero nos ayuda a entender la importancia de esta propiedad del difeomorfismo. El diferencial de phi en un punto X, o sea, vamos a pensar que estamos M, ¿no? M es esta esfera que está del lado izquierdo, ¿sí? Y ese punto que está aquí es un punto X, ¿no? Tenemos un punto X, entonces le aplicamos la función phi, ¿no? Evaluamos X en phi, este punto, y nos va a mapear a un punto en la variedad N, que es este conjunto que está del lado derecho. Y lo que vamos a obtener pues es otro punto, pero ahora que está en N. ¿Qué va a ser el diferencial de este phi? Bueno, el diferencial de phi lo que va a hacer es que si el diferencial de phi nos va a dar los vectores tangentes a alguna curva que pasa por X, ¿no? O sea, X es un punto que está en la variedad, pero voy a usar otro color. Va a haber una curva que está por ahí, que va a estar cruzando por X, y en el punto, ¿no?, en el cual está X nos va a dar su vector, su plano tangente, ¿no? Si lo vemos como una curva que está aquí, ¿no?, entonces vamos a pensar que esta es la curva que va pasando por ese punto X. Aquí está X, X0 vamos a ponerle, ¿no? Entonces su vector, en ese punto, ¿no?, el vector tangente, ¿no?, sería este que está aquí, ¿no? Si estuviéramos acá, ¿no?, X0 sería este que está acá. En cada punto, ¿no?, que yo elija, ¿no?, este X1, X2, nos va a dar un vector, un vector que es lo que entendemos normalmente como la velocidad de esta curva, ¿no? Esta curva pues es una curva que es phi de x, ¿no? Vamos a ponerle, ¿no? Es una función gamma de x o algo así, ¿no? Entonces, este punto, si yo calculo la derivada, ¿no?, de esta función y la evalúo en x, me va a dar esta pendiente. Es lo mismo, es una generalización de esa idea. Aquí estamos trabajando en R2 por verlo de una manera más sencilla, ¿no? Pero este manifold o esta variedad o este espacio vectorial puede ser m-dimensional. Lo importante aquí es la interpretación del diferencial de esto, ¿no? Aplica esto, ¿no? Esta cosa que es el diferencial de phi. Entonces lo que hace es que nos va a generar, esto nos da los vectores, ¿no? En cada punto cada punto que existe en este espacio vectorial tiene asociado pues una infinidad de vectores, ¿no? O sea, puede ser que si yo tengo otra curva que pasa en este sentido, entonces ahora
el vector tangente de esa curva en este punto va hacia acá. Si yo tengo otra curva, ¿no?, que ahora va en este sentido, pues entonces ahora el vector tangente va para acá. Entonces un punto pues tiene todas las direcciones, ¿no?, asociadas. Tiene todo un espacio vectorial asociado, que ese espacio vectorial en cada punto, que son todas las velocidades posibles, es este plano que está dibujado aquí. Este plano es lo que le llaman el espacio tangente, ¿sí?, de nuestra variedad, o de donde vive estas curvas. Entonces lo que hace el diferencial de phi, es mapear cada uno de estos vectores, que están, estos ya no están en U ni en M, sino están en el plano tangente, que son estas líneas que dibujé aquí en este caso, que son las rectas tangentes, ¿sí? Las va a mapear. Esto, lo interesante es que si sean esta curva que yo dibujé originalmente es una función no lineal. Esta curva, esta no es una línea recta. Sin embargo, todas las líneas tangentes son rectas. Entonces el lineal es un espacio lineal y este es un mapeo lineal. Entonces va a mapear cada vector, ¿sí?, del espacio tangente de la variedad o de nuestro espacio vectorial Rm dimensional a el espacio tangente de la variedad n. O sea, como que nos toma los vectores en cada punto, toma la asociación que hay en cada punto de m en el espacio tangente y la mapea a un vector tangente, perdón, a un vector que está en el espacio tangente de n. Pero ese vector que está en el espacio tangente de n está asociado a un punto en n, ¿sí? Y resulta que si yo le aplico esto, ¿no?, en el espacio tangente, me da el mismo punto que aplicarle directamente la función, ¿no?, a este punto. Entonces es como si construyéramos una línea, ¿no? O sea, en cada instante o cada punto de esta línea la podemos reconstruir con su vector tangente en ese punto. La vamos construyendo poco a poco. Entonces, y cada vector tangente ahora lo mapeamos a otro lado. Puede ser que ahora los vectores que van a la derecha en m irían hacia abajo en n. Entonces construimos una curva equivalente, ¿sí?, en n a la curva equivalente que estaba en m, a través del diferencial. Y esa curva es justamente, es como ir construyendo punto a punto esta función. Entonces, si es un mapeo lineal y es invertible, quiere decir que yo también me puedo regresar de cada punto de n a través del espacio tangente de n, ¿sí? Me voy por el inverso, ¿no? Si existe la inversa de phi de x, ¿no? Me voy por la inversa al espacio tangente de m y bajo al punto asociado en m. Entonces yo puedo reconstruir toda la función punto a punto phi de regreso también. Entonces si en cada punto existe la inversa del diferencial este que está aquí, ¿no?, entonces toda la función phi también va a ser invertible para todo x que esté en donde esto es invertible. Entonces es por eso que es muy importante revisar la parte del diferencial de phi, porque incluso para hacer cálculos a veces es imposible encontrar explícitamente la inversa de la función phi. Pero como este es un mapeo lineal, pues es una matriz. Esa va a ser la ventaja que vamos a tener en nuestro caso. Esto va a ser una matriz. Y una matriz la sabemos invertir. Y de hecho sabemos cuáles son las condiciones de invertibilidad que requerimos para una matriz. Para una función no lineal general, pues es mucho más complicado encontrar una forma cerrada de la inversa, ¿no? En cambio, una matriz pues es lineal y si revisamos la condición de rango, sabemos que es invertible o no. Entonces, esa es la importancia de estudiar el diferencial de phi. Entonces, en nuestro caso, el diferencial de phi va a ser algo muy familiar. En el caso de que la variedad m sea
el espacio vectorial Rm y la variedad n sea el espacio vectorial n, resulta que el diferencial de phi no es otra cosa más que el jacobiano de la función phi evaluado en el punto de interés. Entonces, si phi es un difeomorfismo entre u y v, el jacobiano siempre es invertible en, para toda x que está en u. Entonces basta con revisar que el jacobiano sea invertible para determinar en todo el espacio que nos interesa, en el subconjunto de Rm que nos interesa, ¿no? En u, si es invertible en u, entonces sí es un, un difeomorfismo. Y como es un difeomorfismo, entonces sí lo podemos utilizar como un cambio de coordenadas. Entonces basta con revisar la condición de invertibilidad sobre el jacobiano, porque cumple todo. Si el jacobiano existe, entonces es un mapeo suave, es diferenciable, ¿no? Y si es invertible el jacobiano, pues cumple con esta condición de acá, de que la función phi es invertible. Entonces, la inversa de phi, que sería psi, existe. Y completamos la verificación, ¿no? Es como un criterio para determinar si es o no un, eh, un difeomorfismo y por lo tanto puede ser utilizada para una transformación de coordenadas.